Buenos días, hermanos, que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Es lindo poder seguir agradecidos con el Señor de su bondad, de sus misericordias, de su compasión, su benevolencia, tantas cosas maravillosas que hace nuestro Dios cada día por todos. Él dice que Él permite que salga el sol y la lluvia para buenos y malos. Así que, y nosotros como hijos de Dios, como sus siervos, como sus sacerdotes, su pueblo, su iglesia, cuánto más tenemos que estar agradecidos cada día, viviendo para el Señor. Eso es lo que tipifica vivir para adorar al Señor conforme al Espíritu y conforme a la verdad, conforme las Escrituras. Bendito sea el nombre del Señor. Todavía no vamos a comenzar con la enseñanza de Lázaro y el rico, porque son dos enseñanzas bien complicadas, tanto la una como la otra. Y ahí vamos, en su momento vamos a ver, si no es este, será el próximo, y si no el próximo. No tengo afán, lo importante es que aquí vamos en una línea, y una línea muy delgadita, porque tristemente para la mayoría de la iglesia esto es conocimiento nuevo, esto es nueva información, tristemente. Pero todo esto lo dejó el Señor y sus apóstoles escrito en la Biblia. Lo que pasa es que a nosotros se nos lo llevaron para un futuro sin fin. Que la profecía más larga del mundo es esta de las 70 semanas de Daniel. Ya van 2500 años y ni sombras, y nada se ve en ningún siglo. ¿Por qué? Porque todo eso se tenía que cumplir a plenitud y a perfección en Cristo. Él es perfecto, Él es el tiempo. Así que estamos en la enseñanza 19 sobre el hombre de pecado y el anticristo. Y leemos en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 verso 1, en el nombre del Padre, de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo y de su Santo Espíritu. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra. O sea, está diciendo que debe ser bíblica, nuestra, quiere decir de los que escribieron la palabra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. El día del Señor se refiere a un día de juicio del Señor. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes se manifieste la apostasía, venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, a tal punto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Señor, te damos gracias, Señor, bendecimos tu palabra. Espíritu Santo de Dios, Maestro, enséñanos, danos entendimiento, Señor. Tu palabra dice que las cosas secretas pertenecen a ti, pero las reveladas, Señor, el propósito es llegar al libro de revelación, las reveladas. Tú le dijiste a Daniel que cerrara el libro, y a Juan que lo abriera, que era la revelación tuya, la revelación de Jesucristo, Señor. Así que las cosas reveladas pertenecen a nosotros, pero ha sido tanto el engaño, tanta la manipulación, Señor, que le han dado a tu palabra, tantas las interpretaciones privadas, que la iglesia no sabemos para dónde va nada, Señor. Lo único que vivimos es una vida religiosa, Señor, semanalmente, la misma religión, no hay crecimiento en tu conocimiento.
Y como no hay crecimiento en tu conocimiento, no te podemos dar la gloria que es debida a tu nombre. Simplemente lo mismo, recirculando. Señor, pero qué bueno que nos enseñes y que nos estás enseñando, Dios mío, a que tu palabra, que es la única verdad y que tú, Señor, la ideaste, que tú la planeaste, que tú la inspiraste, Señor, para que fuese escrita, Señor. ¿Quién más que tú para hacernos saber tu verdad y crecer en el conocimiento de Dios? Bendito sea tu nombre, Señor, y te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, y de cada persona, mi Señor, que a la que llega esta enseñanza. Glorifícate y permite que la entienda, mi Señor, para que tu palabra corra y sea glorificada en ellos y a través de ellos. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, Señor. Amén. Muy importante, hermanos, que nos estamos o venimos centrándonos en el contexto bíblico. O sea, contexto en el tiempo profético histórico para el cual se tenía que cumplir lo que el Señor había profetizado a través de sus profetas en el Primer Testamento. Y es importante que vamos a mirar, a seguir mirando, porque aquí no estamos simplemente llevando las cositas por encimita. Dios es un Dios de las profundidades. Por eso es que el Señor nunca pensó en encontrarse con su pueblo en el atrio, jamás, ni por fuera del atrio, sino adentro, en lo profundo. El Señor no es Dios de la superficie, Él es Dios de las profundidades. Por eso había que entrar primero al atrio y luego al lugar santo, donde estaba la ménora que nos ilumina, donde está la mesa de los panes, el pan de vida, la palabra de Dios ya revelada, para poder entrar al lugar santísimo, que primero se hacía a través de un hombre, y ahora la Biblia dice que usted y yo tenemos entrada libre al lugar santísimo a través de la sangre de Cristo. Entonces, muy importante que aquí no estamos viendo esto por la superficie, sino que empezamos por la superficie, pero cada vez estamos bogando más mar adentro. Mar adentro. Y las personas que no entienden, porque es obvio que no deberíamos entender mucho, porque como nunca se nos enseñó, entonces esto son cosas nuevas, pero no son nuevas, están en la Biblia. Lo que pasa es que nunca se nos enseñó, sino que siempre se nos llevó a un mantenimiento, generalmente, y yo lo hice también. Entonces, pero la verdad, a la iglesia hay que enseñarle, como dijo Pedro, todo el consejo de Dios, así como él le dijo a Timoteo: tú has sido enseñado en el consejo de Dios, en las escrituras, y la escritura era todo el Tanakh, o Primer Testamento. Entonces, muy importante, existe una relación perfecta. ¿Por qué? Porque todo depende de que el Señor apareciera. Toda esa revelación del anticristo, del hombre de pecado, del cuerno pequeño, de la bestia, todo eso, aunque algunos dicen que es lo mismo, no es lo mismo. La bestia no es lo mismo que el anticristo. Entonces, todo eso dependía de que se manifestara el Señor en los postreros días. ¿Postreros días de qué? Del reloj. Él había programado su reloj para 490 años. Y cuando se acabó ese tiempo, el Señor apareció. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, el cumplimiento del tiempo se cumplió. Dios es un Dios exacto, es un Dios de orden, es un Dios perfecto y preciso. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, el mismo el Señor le dijo: hijo, te toca tu parte. Primero ve, cumple la tuya, y ahí cumplo yo la mía. Un pacto, entraron en pacto en la antigüedad pasada. Pacto entre padre e hijo. Se cumplió el tiempo, lo envió. Por eso dice Juan 3:16: porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito. Del cumplimiento del tiempo. Tenía que venir cuando fuera el momento para cumplir los últimos días o años de las 70 semanas de Daniel, que él vino a cumplir a plenitud. Entonces, por eso es muy importante que hay una relación perfecta,
perfecta. Entre los postreros días que reconoció Pablo que era hace 2000 años, cuando él escribió a Timoteo, lo mismo que habla Judas, que eso lo vemos más adelante, Pedro en varias ocasiones, Pedro en el día de Pentecostés está diciendo que esos son los postreros días de que profetizó Joel. Entonces, porque todo estaba concatenado a un cumplimiento profético e histórico en los postreros días de esos 490 años, porque no solamente eran los postreros días de esos 490 años, sino los postreros días del pacto, como dijo Pablo en Hebreos capítulo 8, verso 13, los postreros ya estaba listo para desaparecer. Entonces, muy importante, que existe una relación perfecta entre los postreros días y las dos Jerusalénes, porque había dos Jerusalénes, ya no hay dos Jerusalenes. Estamos hablando en el contexto de la Biblia, Si usted lo va a ver en el contexto de la política y las naciones, algunos reconocen por allá humanamente y políticamente, económicamente, científicamente una Jerusalén, pero eso estamos hablando en la Biblia. En la Biblia existían en los postreros días, cuando apareció el Mesías, cuando apareció el Anticristo, cuando apareció el Señor a acabar con el cuarto reino que tipificaba los dedos de la imagen que era la Roma imperial, ahí donde apareció el cuerno pequeño y todo lo demás. Entonces, y el hombre de pecado, ahí había dos Jerusalenes. Entonces hay una relación perfecta entre los postreros días, la venida del Señor, el Anticristo, el hombre de pecado, el cuerno pequeño, el último imperio o el último reino, y había dos Jerusalenes. En esos postreros días Pablo claramente hace una alegoría, o muestra alegóricamente, Pablo no, el Espíritu Santo usa Pablo en Gálatas 4, 21 en adelante, entre dos Jerusalén, dos ciudades, dos mujeres. Entonces esta relación perfecta la vemos entre dos Jerusalenes, una la terrenal y otra la celestial. Entendamos, muy importante, la iglesia, yo nunca entendí, y yo con las personas que yo hablé siempre nunca entendieron, de que cuando el Señor hablaba de Jerusalén, Jerusalén, no se estaba refiriendo a una ciudad en el Medio Oriente, sino que se estaba refiriendo a 12 tribus, a los judíos, al pueblo del pacto, al pueblo que se casó con Yahweh, al pueblo que apostató de Yahweh, que se divorció de Yahweh y que se casó con otro. Entonces, muy importante que si la una Jerusalén, cuando él le dice Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados, ¿cuántas veces quise arroparos como la gallina arropa a sus polluelos? Está hablando arroparlos en el pacto, porque para eso lo envió el Padre, para el nuevo pacto en su sangre. Jeremías 31 al 33, Ezequiel y muchos otros escritores profetizaron de eso. Entonces, ese nuevo pacto está el Mesías y una Jerusalén. Entonces, esa es la que llama Pablo una Jerusalén terrenal, que la Biblia dice que está en esclavitud, que en el Apocalipsis el Señor la llama, el Señor, no Juan, sino el Señor la llama Sodoma y Egipto. ¿Ok? Y además dice que está en esclavitud. Entonces esa es una. Había dos Jerusaléns en los postreros días, que es el mismo primer siglo, que es en la venida del Señor, que es donde apareció el Anticristo y donde apareció el hombre de pecado. Muy importante. Estamos aprendiendo suavecito, despacito, pero firme. El que no entienda, pregunte, y con todo gusto y con todo amor tratamos de ponerlo al tanto. Entonces, dos Jerusalén, la terrenal y la celestial. La celestial, entonces la terrenal ya sabemos que eran los judíos, y la celestial
es aquella de que habla Hebreos capítulo 12, verso 23 en adelante, que del 22 para atrás hasta el 18 habla de una Jerusalén, habla de una que nació en el monte Sinaí, y habla de la nueva Jerusalén en el verso 23 de Hebreos 12, 23. Entonces, y esa es la misma que es la que a lo suyo vino, o sea, a la antigua Jerusalén, a la que está en esclavitud, y los suyos no le recibieron esa Jerusalén. Mas a todos los que le recibieron, esa era nacida de sangre, esa era nacida de voluntad de carne, y esa era nacida de voluntad de varón, y no de Dios. Esa era nacida de Abraham y de Jacob. Que después en el Nuevo Testamento Pablo claramente dice, o el Espíritu claramente dice, que la que es nacida allá en Israel no es israelita. Y por eso dice el Señor también de que hay unos que se dicen de judíos que no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. Entonces todo eso tiene un contexto. ¿Por qué? Porque ya se habían divorciado del Señor, pero no habían nacido de Dios. Pero los que fueron fieles al Señor, los profetas, el Señor los tenía escritos en un libro. Muy importante. Entonces, esa Jerusalén, que es nacida de carne, que es nacida de su padre Abraham y de su padre Jacob, esa Jerusalén es la terrenal. Pero hay otra que ahí mismo sigue diciendo de que a lo suyo vino, a la Jerusalén terrenal vino, a la Jerusalén del pacto, a esa que llama Apocalipsis, también Babilonia, y que la llama la gran ramera, porque no le acomode, porque lo vamos a explicar, hermano, no para niños, para bebés. Para bebés. ¿Cómo? ¿De dónde? La Biblia, verso por versos. Cantidades de versículos, donde usted va a ver en la Biblia, cómo la Biblia muestra quién es la gran ramera. Y gran era para que estuviera casada con el máximo, con el más grande, con Dios. Entonces, y que se casó, se divorció del más grande, se separó, apostató contra el más grande del universo y se casó con el más grande del planeta Tierra. Uy, es que andaba por las alturas. Esa Jerusalén, por eso dice que el Señor la vistió de piedras preciosas, de oro, de púrpura. La adornó, lo dice Ezequiel, la adornó como una esposa, como una novia. Muy importante. Entonces, esa Jerusalén, pero la otra es aquella que dice que a lo suyo vino, lo suyo no recibió, mas a todos los que le recibieron. ¿A quién? Al profeta. ¿A quién? A Silo, el rey. ¿A quién? Al nuevo Israel, Yeshua HaMashiach. Entonces, a eso dice, Dios les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Mire ya, estos son hijos verdaderos de Dios, los otros no. Los otros tenían una promesa, pero la tenían que confirmar con el Mesías, con el profeta, o si no, código de muerte. Con Silo, el rey, o si no, código de muerte, que lo traía desde Isaías 61, 1 y 2. ¿Ok? Y con el nuevo Israel, que era el que nos iba a llevar a la tierra prometida, a la Jerusalén celestial, a Dios. Entonces, ya estos no son engendrados de sangre, ni engendrados de carne, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Esa es la Jerusalén de arriba. Muy importante. Así como la Jerusalén de abajo es gente, la Jerusalén de arriba también es gente. Los nacidos del Espíritu. Enseguida lo vemos que así lo explica Matthew Henry y muchos comentaristas. Entonces, ojo, la iglesia de Cristo primero comenzó con pura, 100% pureza judía. Ahí estaban los apóstoles, los discípulos, ahí estaban los 3.000, los 5. Ahí estaba la iglesia que nació primero en Pentecostés, que era pura, 100% judía. Esa. Entonces, la iglesia no es Israel. Israel es Cristo. La iglesia es la nueva Jerusalén. Y lo vamos a seguir mostrando por la palabra. Así como había una vieja Jerusalén que está en esclavitud, hay una nueva Jerusalén que es libre. Lo dice Pablo en Gálatas 4. Libre. Que es la que viene de la promesa. La promesa que era para la simiente. Y la cual, dice Gálatas, es Cristo. La simiente es Cristo. Y el que está en Cristo, entonces, tiene todas esas promesas. Entonces, muy importante, esas dos Jerusalén. Entonces, dice el comentarista Matthew Henry, dice en Gálatas 4,
23, el comentario que él hace dice que Agar y Sara eran emblemas, o sombras, o tipos perfectos de las dos dispensaciones de pacto. Había dos pactos. Un primer pacto que traía 603 mandamientos y que según Pablo o según el Espíritu Santo estaba envejecido y próximo a desaparecer, que eso desapareció totalmente con todo lo que tipificaba en el año 70. Entonces, dos dispensaciones, esa y la otra, la nueva. Entonces, la Jerusalén terrenal, dice Matthew Henry, son los hijos de la ley, los que tenían 603 mandamientos, que están en esclavitud. Estamos hablando primer siglo. Ya de ahí para acá, ya no existe Jerusalén para Dios ni en la Biblia. Usted muéstremela, mándeme algún versículo, mándeme para que lo miremos por la Biblia. No existe en la Biblia. Políticamente sí, es política. Tiene todo como cualquier otro país. Se mantienen en guerra, asesinando gente, los unos para allá y los otros para acá. Eso no importa. No, estamos hablando del sacerdocio de Dios, el que él llamó de Egipto, lo trajo de Egipto, y dice que para que fueran un pueblo santo y de sacerdote, no un pueblo político y de asesinos que asesinan, los asesinan a ellos, los asesinan a otros. Nada que ver. Entonces, muy importante, en la Biblia, contexto, la Biblia. Ok, así que la Jerusalén terrenal son los hijos de la ley, el pacto que estaba viejo y envejecido y próximo a desaparecer, que están en esclavitud, primer siglo. Ambos son echados fuera para siempre. O sea, tanto la madre, que es Jerusalén, donde la que tipificaba la ciudad de Dios, ella con sus hijos, dice la Biblia que están en esclavitud y que iban a ser echados fuera, porque el Señor les dice claramente que tanto a ella, la antigua Jerusalén, el judaísmo, con sus hijos, los judíos, fueran echados fuera para siempre y que nunca iban a heredar con el hijo, o sea, con los hijos de la nueva Jerusalén. Mire, se lo leo aquí fácilmente en Gálatas 4:30. Mire lo que dice. Mas, ¿qué dice la Escritura? O sea, ¿qué dice Dios? ¿Qué es lo que Dios afirma? No que afirman los pastores pro Israel, pro templo, mentirosos, que han pervertido la palabra de Dios defendiendo una mentira. Mas, ¿qué dice Dios? ¿Qué dice la Escritura? Echa fuera la esclava, o sea, la Jerusalén que está en esclavitud, y a su hijo. Y a su hijo, lo mismo que sucedió con Agar y con Ismael, que el Señor le dijo a Abraham que escuchara a su esposa, y su esposa le dijo, échalos a los dos. Dice, echa fuera la esclava y a su hijo. Mire cómo aquí en el Nuevo Testamento Pablo, el Espíritu Santo, se lo aplica a la Jerusalén del primer siglo. Hermanos, qué fácil. Para niños, a la Jerusalén se la está aplicando Pablo en Gálatas 4:30 o del 21 al 31, él la está aplicando a la Jerusalén del primer siglo, de los postreros días de cuando vino Cristo, del cuerno pequeño, que estaban operando todas esas cosas, de los anticristos y los muchos anticristos, y del espíritu del anticristo que estaba en operación, totalmente contrarios a que se estableciera el fundamento de Dios, los 66 libros que se establecieron finalmente con Apocalipsis, escrito por Juan. Entonces es muy importante, porque atacaron fue el fundamento, atacaron primero la piedra angular, la mataron, y después siguieron con todo lo demás, y los persiguieron por toda parte. Todo eso tenía una cabeza y un espíritu, ojo, no demonio, no, estaban endemoniados hasta el alma, sí, pero en la mente de ellos, ese espíritu se lo regaron a todo el mundo y les mandaban cartas, se hacía para que hicieran todo lo malo en contra del fundamento de Dios. Entonces es muy importante. Mas, ¿qué dice la Escritura? O sea, ¿qué dice el Dios eterno? El creador del universo, el único santo y celoso, echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. O sea, no, el reino de Dios ya no, el Señor dice
en Daniel capítulo 2 versículo 44, que Él nunca más les iba a dejar el reino a otra nación, y los que no se casaran con Él, Él dice, échalos fuera que están en esclavitud de pecado gravísimo y viene juicio contra ellos. No heredarán con mis hijos, los nacidos de nuevo, la nueva Jerusalén. Eso es lo que está diciendo, hermanos. Muy importante. Y termina diciendo Pablo, de manera, hermanos, que nosotros no somos hijos de la esclava, sino de la Jerusalén libre, aquella que habla claramente Hebreos 12, 23 en adelante. Entonces, muy importante, hermanos, muy importante, ambos son echados fuera para siempre. Y eso lo vamos a ver en otros versículos en el Nuevo Testamento, cuando el Señor maldijo la higuera, y usted sabe que la higuera tipifica 100% a esa Jerusalén, a los judíos, y dijo, nunca más dará fruto, nunca más. Y cuando vinieron, se secó y nunca más dio fruto, se murió. Por eso no iba a heredar. Los que hoy en día se convierten, que se llaman judíos, o se llaman colombianos, o nicaragüenses, o hondureños, o estadounidenses, de donde quiera, simplemente son pecadores que se arrepienten. Ya la Jerusalén la echó fuera para siempre. Por eso ve que le dijo a la mujer samaritana, ya nunca más, mire, puros nunca más por toda parte, y la gente sigue adorando y es que orando por eso. Y pastores llevando las congregaciones que hacen recolectas de plata, y eso al final se quedan con gran parte, y para llevarlos allá, y mire que aquí estuvo sentado Cristo, que allí comió Cristo, de puro cuento, pura basura, eso ya no existe. Eso, hermano, tiene tantas capas de lo y tantas capas de cosas, que lo que hay ahí, sí, pero nada que ver. Nada que ver. Qué mejor mentira que venir y poner que aquí estaba esto, que aquí estaba aquello, y así fuera, así que estuvieran. ¿Qué es eso? Polvo. Polvo. Que lo único que trae es memoria de cosas muy tristes, a lo que tuvo que hacer el Señor con su propio ejército en el año 70. Tristes. Entonces, muy importante, contexto, hermanos. Contexto. Entonces, por eso le digo a la mujer samaritana, mujer, ya nunca más se adorará ni en este monte ni en Jerusalén. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nosotros íbamos a hacer ese templo del Dios vivo donde se iba a adorar. Y si nosotros estamos allá en el Medio Oriente, en cualquier país, ahí está la verdadera adoración a Dios, porque es una adoración con un corazón nuevo, un espíritu nuevo, una mente nueva, y con la dirección de Dios, y por supuesto gobernado por el Espíritu de Dios. Ojo, no simplemente carnales que se congregan y que llevan dinero a un lugar. Es muy importante, hermanos. Aquí estamos hablando de la palabra de Dios, no de cuentos. Entonces, seguimos. Esa es la Jerusalén terrenal, las dos Jerusalenes. Contexto, postreros días, dos Jerusalenes. Dos Jerusalén. Entonces aquí estamos viendo una. Y ahí hay otra. La Jerusalén celestial, dice Matthew Henry, el más grande comentarista que ha existido, reconocido por los pastores de todos los siglos, es la iglesia nacida del Espíritu Santo. Es lo mismo que él dice, a los suyos, o sea, a esa Jerusalén vino, que la Jerusalén, cuando él dice, hermano, en múltiples versículos, cuando hablábamos del arca, cuando el rey David iba a llevar el arca a Jerusalén para que fuera el centro de adoración, ellos la quitaron del centro de adoración, por eso el Señor la eliminó, porque ellos fueron los que destruyeron y los que cometieron la abominación desoladora, fueron la misma gente. Cuando yo me dedico a adulterar, a fornicar, a hacerle infiel a mi esposa, y al final hay separación, hay destrucción, hay hasta suicidios en algunos hogares, ¿quién es el culpable? El diablo. ¿Cuál diablo? ¿Cuál diablo? Este que se tiró las canitas y gozó hasta que se cansó, o hasta que ya se destruyó todo. Entonces, ¿quién fue el que cometió esa abominación? ¿Quién? ¿Algún diablo? O el que la hace. Así de sencillo, así es en la Biblia, así lo vamos a ver, como para niños.
Entonces, cuando la Biblia habla de abominación, ¿quién fue el que cometió Dios mismo lo dice, quién es el que comete la abominación? Y se lo echaron, dice que a un anticristo, que un anticristo se va a sentar por allá, es que en el templo de Dios. Ay, hermanos, los que se sentaron en el templo de Dios fueron los que estaban casados con Yahweh, con los que vino a confirmar el pacto, sentados en el templo de Dios, como dioses, haciéndose pasar por Dios. O sea, todo lo que ellos decían, el pueblo tenía que cumplir a la perfección. Si le vendían un animal tuerto, cojo, con el pelo dañado, cualquier problema que representaba la perfección del Hijo de Dios, la única sangre que él iba a recibir, que el Padre iba a aceptar, así se lo vendían y así lo tenía que aceptar, o si no, no se lo vendían, porque no podían ofrecer sacrificios si no era a través del templo y de la moneda del templo y de los jefes del templo, que era el sumo sacerdote y la cúpula. Ojo con eso. Una familia de sumo sacerdote que, entre otras cosas, hermanos, ¿usted sabe quién era el que nombraba en la Biblia el sumo sacerdote? Dios. Dios era el que lo nombraba. Y sabe, a los sumos sacerdotes que se encontró Cristo, que había 4 vivos: Anás, Caifás, Simón y Alejandro, y creo que había otros 2. ¿Quién los nombraba? Roma. Roma era la que los nombraba. Inclusive Flavio Josefo dice que les permitían usar el éfod únicamente en la Pascua, y después lo volvía a tener Roma, aunque ya Dios no hacía caso a eso. Pero los que nombraban los sumos sacerdotes era Roma. Ojo, hermano, esto es perversión tras perversión, y la gente adorando una mentira. Es muy importante, hermanos. Entonces, la Jerusalén celestial es la nacida de Dios, la nacida del Espíritu, porque a lo suyo vino. Esa Jerusalén no lo recibió, pero hay otra Jerusalén, no nacida de sangre, o sea, no nacida físicamente o por la simiente física de Abraham ni de Jacob, porque la Biblia dice claramente que no es judío el que lo es en la carne, sino el que lo es espiritualmente israelita. Ojo. Entonces es espiritualmente la Jerusalén celestial, la que no es nacida de carne, no es nacida de Abraham, está en el pacto de Abraham, en la promesa que Dios le hizo a Abraham de que de su simiente, y dice simiente sin ese, y dice de su simiente, no como si hablase de muchas, sino de su simiente, una, la cual es Cristo. Y eso se lo acomodaron, y que las promesas a las simientes allá a los israelitas del primer siglo, porque los otros de ahí para acá no tienen nada que ver con la Biblia, nada. Entonces, muy importante que la Nueva Jerusalén, mire, aquí lo reconoce este pastor, este escritor tremendo de Dios, Matthew Henry. Entonces, la Jerusalén celestial es la iglesia nacida del Espíritu Santo. Son la simiente de Abraham, conforme a la promesa hecha a Abraham, de que de su simiente, la cual es Cristo. Entonces nosotros estamos en la simiente. No necesitamos ya, porque el Señor ya no acepta que sea nacido de Abraham. No. Pablo venía de la simiente de Abraham, pero si Pablo no se convierte al Mesías, era simplemente uno más que iba a padecer eternamente. Él mismo lo reconoce. Y a pesar de que había sido subido al tercer cielo, a pesar de que Dios lo usó tremendamente, de los milagros, resucitaba muertos, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte y de esta naturaleza corrupta, pecaminosa, carnal? Y dice, gracias doy a Dios por Jesucristo. Muy importante. Entonces, hermanos, la otra Jerusalén es esta. Así que, muy importante, hermanos. Entonces, dejémoslo ahí, porque estamos simplemente cogiendo por encimita, aunque estamos profundizando. Pero en cuanto a la Jerusalén, también hay 2 pactos, porque hay una relación perfecta entre los postreros días y 2 Jerusalenes, y 2 pactos, y 2 mujeres, y vamos a seguir mirando, y 2 reinos, y 2 reyes, y 2 profetas, y 2 templos. Una relación perfecta, pero vamos a cogerlos uno por uno. Entonces aquí hay 2 pactos, una relación perfecta. Entre ese primer pacto tenía que desaparecer
como dijo Pablo, pronto, y como dijo Cristo, quita lo primero. ¿Qué era lo primero? Primer pacto, todo lo que tenía que ver con el pacto mosaico, 603 mandamientos, quita lo primero. Por eso el Señor, el mismo Moisés dijo, yo moriré, y en los postreros días ustedes se van a pervertir, pero el Señor va a levantar otro profeta, como a mí, a él oirán, y el que no oiga a ese profeta será desarraigado eternamente de su pueblo. Entonces, muy importante, el profeta. Entonces, dos pactos, el pacto de la ley, de las obras, que ellos tenían 603 mandamientos, puras obras, lo cual Dios detesta. Por eso dice que sacrificios, ofrendas, holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, porque eran puras obras, ni te agradaron, las cuales se ofrecen según la ley. Por eso me mandaste a mí, me preparaste cuerpo. Por eso vengo yo, Padre, a hacer tu voluntad, como él dice en Isaías 49:3, cuando lo llama el nuevo Israel, y cuando él dice en él seré glorificado. Por eso le dice, Padre, quítalo primero, ya que me preparaste cuerpo, quítalo primero. Como en el rollo está escrito de mí, en el rollo, en Isaías. Para esto vine yo, para hacer tu voluntad, quítalo primero. Primer pacto. La primera Jerusalén, o la vieja Jerusalén, la que estaba en esclavitud, hermano, mire, por amor de Dios. Y los del nuevo pacto, en donde Dios iba a hacer una obra sobrenatural, en donde ninguno de los hijos del nuevo pacto tendría que estar haciendo obras, como tristemente se les enseña a muchas iglesias. A muchas iglesias se les enseña a hacer obras, a estar en obras, a vestir de cierta forma, obras. Señor, detesto todo eso. ¿Por qué? Porque el Señor había prometido algo sobrenatural. Y vamos a verlo para que usted lo entienda. Ya lo hemos enseñado, pero para que usted vuelva y lo entienda. Lo que es el verdadero nuevo nacimiento, en donde usted no se tiene que preocupar por hacer nada, porque cuando eso verdaderamente hace rema en su vida, Dios logra que ese poder de dejar de errar en las Escrituras y errar en el poder de Dios, Dios logra que eso sea verdad. Entonces, las de las obras, de la ley, la que tiene que estar haciendo cosas o dejar de hacer cosas, y la libre, la que está en libertad. ¿Por qué? Porque está tan llena del Espíritu, tan llena de la palabra, tan llena de la voluntad de Dios, tan llena del conocimiento de Dios, que esa misma omnipresencia de Dios que está constante en la mente, en los ojos, en la vida de uno, lo lleva a vivir una vida para agradar a Dios sin tener que limitarse de nada, sino que hay un poder sobrenatural que es lo que le hace aborrecer todo lo que a Dios no le agrade. Ojo, gran diferencia, gran diferencia. Por eso es que muchos son los llamados, pocos los que verdaderamente la palabra hizo rema en sus vidas, en sus corazones. Por eso entonces está el pacto de las obras, que vive mucha gente en todas partes del mundo, y el pacto de la gracia, del Espíritu, en donde dice el Señor, esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos, os limpiaré, os daré un corazón nuevo. O sea, ¿qué es un corazón nuevo? ¿Que me va a quitar este y me va a implantar otro? No, una mente nueva. Por eso es que la Biblia dice en Romanos 12, la Biblia es para entenderla y para que haga rema. Mientras no haga rema, usted y yo simplemente sabemos versículos y muy bonitos, y se los cantamos a la gente y lo repetimos. Pero por eso dice el Espíritu Santo a través de Pablo en Romanos 1:12. Perdón, en Romanos 12:1. Os ruego por la misericordia de Dios. Ay, hermano, usted y yo tenemos que reconocer de que las misericordias de Dios todas son nuevas cada día. Mire, muy sencillo. Cuando uno es consciente de la omnipresencia de Dios, de la omnisciencia de Dios, que Dios conoce mis pensamientos, que Dios sabe que estoy maquinando, que a pesar de que yo aquí me conformo o me comporto en la iglesia como un hombre de Dios, Dios sabe si tengo una mente depravada, Dios sabe si además de mi esposa estoy pensando en otra, Dios lo sabe todo. Por eso cuando él dice, os ruego por la misericordia de Dios, mire, la misericordia de Dios,
en cualquier minuto, si en este minuto no lo llamaron a usted o no sucedió nada, el próximo minuto puede suceder algo. Puede suceder alguna enfermedad, una muerte, cualquier cosa, cada minuto. Mire, todos son nuevas cada día. Es una realidad, con los buenos y con los malos. Entonces, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestra vida en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Ese es el verdadero culto, no las obras. Por eso, no os conforméis a este mundo, sino ser renovados, sino ser transformados, metamorfosis. Metamorfosis, la misma persona, pero metamorfosis. Transformado por medio de la renovación, se hace nuevo el entendimiento. O sea, esta computadora se renueva con la palabra de Dios, no con las novelas de la televisión que siguen. Escucho una horita de palabra de Dios y toda la semana estoy escuchando chatarra, leyendo basura, compartiendo con ese celular todo tipo de cosas, mientras que solamente una horita estoy recibiendo. Entonces, ¿cómo se va a renovar la mente? Con razón no hay poder. Por eso lo único que nos toca hacer es obras. Obras, estar viendo aquel, estar viendo aquel. Mira, hermanos, y no lo digo como una acusación para mí ni para nadie. A muchos nos gusta la palabra de exhortación. Uy, la palabra de exhortación es linda. Uy, viste la palabra. Hermano, para mí ya en este momento, desde hace tiempos, ya la palabra de exhortación, hermano, si viene, qué hermosura. Si viene la palabra de edificación, qué hermosura. Si viene otro tipo de palabra, qué hermosura. Toda la palabra de Dios es hermosa. No necesito que me estén exhortando. ¿Por qué? Porque ya el Señor, su palabra, hizo rema en mi vida. Y hay gente que le gusta, busca nomás que hay pastores que con una exhortación tremenda y lo están buscando. Uy, qué palabra. ¿Para qué le sirve? ¿Para qué le sirve si no hace rema en su vida? Estamos haciendo a Dios inválido, mentiroso, y a su palabra inválida, que no tiene poder, vana. Mire lo que dice aquí, mire lo que dice aquí. Entonces, yo no necesito palabra de exhortación ni palabra, yo necesito toda la palabra de Dios, toda. Y toda la recibo con amor y con el deseo de poder que haga rema y poderla entender, poder que me amanezca en la palabra para poder entender y poder glorificar a Dios y darle la gloria que es debida. Solamente se logra a Dios crecer en el conocimiento de Dios para poderle dar la gloria que es debida. No en el mismo exhortación y nada sirve. De nada sirve. ¿Por qué? Porque mientras no pase esto, mire, lo sigo leyendo. Entonces claramente, ¿cómo es que hago el culto agradable al Señor? No conformándome a las cosas de este mundo, sino transformado por medio de la renovación de mi entendimiento para poder comprobar cuál sea la buena y agradable y perfecta voluntad de Dios. Perfecta, no permisiva. Pues, hermanos, renovando la mente. Pero si solamente escucho palabra una hora y el resto estoy con chatarra, grave. Por eso dice, os daré un corazón nuevo, o sea, una nueva, voy a renovar su mente con mi palabra. Corazón se refiere a la renovación de esta. El corazón es este, no esto. Físicamente es esto, pero es este. Es aquí donde maquinamos. Por eso cuando el Señor dice que las cosas perversas, que todo lo malo sale del corazón del hombre, no sale de aquí. A la gente le han cambiado y le han puesto un corazón no metálico, sino como de plástico, y eso sigue igual, pensando igual, nada que ver. El corazón es este. ¿Ok? Por eso hay que renovar nuestra mente. ¿Cómo se renueva? Con la palabra, sacando chatarra y metiendo la palabra de vida. Entonces, os daré un corazón nuevo y pondré espíritu. Mire, os daré, o sea, que es una obra de Dios, y pondré, obra de Dios, espíritu nuevo dentro, o sea, una nueva mente, y quitaré él mismo vuestra carne, de vuestra carne el corazón de piedra. Mire, él os daré él mismo un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, el Espíritu Santo. Mire pues lo que ocurre. Y a partir de que el Señor nos quite el corazón de piedra, renueve nuestra mente, nos dé un corazón o una mente que agrade, que busque las cosas de Dios. Entonces aquí él dice, y después de que os ponga el Espíritu Santo dentro de nosotros, dice, y haré, o sea, mire que ya le toca es a él, haré que andéis en mis estatutos, no con obras de la carne, no haciendo lo que ordena el pastor o el legalista que allá está al frente, diciéndole a la gente que hagan esto, que no hagan esto, y lo están mirando a ver cómo están. Qué cosa más antibíblica y grave. Grave, puro legalismo, o sea, están en la ley,
sacrificios, expiaciones, holocaustos y cosas no te agradaron, por eso me mandaste a mí para libertarlos. Quita todo eso. Entonces, por eso dice, y haré, Dios, que andéis en mis estatutos, Dios es el que lo hace, y guardéis mis preceptos, lo está haciendo Dios, y los pongáis por obra. O sea que Dios obra sobrenaturalmente cuando hay una mente renovada, cuando estamos llenos de la palabra de Dios, que tipifica la llenura del Espíritu Santo. Lo único que vamos a hacer es la voluntad de Dios. Cuando yo voy a pensar en alguna solución, como estoy lleno de la palabra, voy a recurrir a la que me está enviando el Espíritu Santo en ese momento, que ya la tengo aquí fresca, para que Él haga. Muy importante. Entonces, esta es la nueva Jerusalén. Esta es la nueva Jerusalén, la que es nacida de arriba, la que tiene un nuevo corazón, la que le quitaron el corazón de piedra y le dieron un corazón de carne. Esta, la que tiene un espíritu nuevo, una mente nueva, mente renovada, y la que tiene el Espíritu de Dios, y aquella que es gobernada y guiada por el Espíritu Santo de Dios. Esa es la nueva Jerusalén. Ojo, no todo el que se congrega. Así que, muy importante, también existe una relación perfecta entre los postreros días. Ya hablamos de dos pactos, de dos Jerusalén, y también para ese mismo propósito escatológico, profético e histórico del primer siglo, en los postreros días había también dos mujeres, que también tipificaban dos pactos, como lo dice Gálatas claramente. Dios siempre habló de dos mujeres, por eso Él se iba a divorciar de una y se iba a casar con otra. Dios, y claramente lo dice la palabra del Señor, que lo vamos a ver. Entonces, dos mujeres, la una tipificaba a Agar y la otra tipificaba a Sara. La una era esclava, que tipificaba la ley que se dio en el monte Sinaí. Por eso es que esa Jerusalén nació en el monte Sinaí con 603 mandamientos, más los 10 mandamientos morales que nunca los obedecieron. Y a los 603 le agregaron miles más, y no cumplían ni lo uno ni lo otro. Entonces, dos mujeres. Gálatas 4:24, lo cual, lo que está hablando él del pacto del Señor con Abraham, y que había dos mujeres, estaba Sara y estaba Agar, lo cual es una alegoría o una figura, una sombra. Pues estas dos mujeres son los dos pactos. Miren nuevamente, o sea que Agar tipificaba el pacto de los 603 mandamientos que los llevó a esclavitud siempre, mandamientos de la carne que nunca pudieron cumplir, y que además Dios nunca lo agradó. Ojo, el un pacto proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, literalmente lo dice así Pablo. Entonces, aquí habla de una esclava que nació en el monte Sinaí y que en el primer siglo el Señor llama que está en esclavitud. En el verso 25, la parte B, y esta Agar y esta Jerusalén corresponde a la Jerusalén actual, siglo primero, donde Pablo está escribiendo y le está hablando a los Gálatas. Muy importante. Pues esta, le dice a los Gálatas, no a usted ni a mí, hoy en día usted y yo lo tenemos para entender la palabra y para que se aplique a nuestra vida. Pues esta Jerusalén terrenal, la que nació en el monte Sinaí, los 603 mandamientos, esta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Ojo, mire qué importante. Entonces, es que orando por la paz de Jerusalén, orando por la paz de Jerusalén, una que está en esclavitud, que dejó de ser, que hoy en día es política, y que además Dios dice que la echen fuera a ella, a esa Jerusalén, o a ese judaísmo y a sus hijos, todos los judíos, fuera, los que no se casaron con Yahweh a través de la sangre de Cristo. Mire qué fácil, hermanos. Está en esclavitud, junto con sus hijos, la Jerusalén, con los judíos está en esclavitud, madre e hijos. 26 de Gálatas 4, mas la Jerusalén de arriba, la de Juan 1:13, que no es engendrada de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Esa, la cual es madre de todos nosotros, está hablando Pablo, de todos nosotros los que nos hemos casado con Yahweh a través de la sangre de Jesucristo. A eso se refiere. Es libre,
somos libres. Por eso aquí yo soy el templo de Dios, igual usted, pero si me voy para la tienda, sigo siendo el templo de Dios. Dios demanda un sacerdocio aquí y en la tienda. Dios demanda un sacerdocio aquí y en la cancha de fútbol, o en el trabajo, o en el metro, o en el carro, o en la calle. Dios demanda un sacerdocio. Por eso hay una Jerusalén de arriba, que tiene una nueva mente renovada, que tiene un nuevo corazón, que sigue las pisadas de Cristo, que es gobernada por Dios, por el Espíritu Santo, que es guiada por el Espíritu Santo. Muy importante, hermanos. No podemos seguir jugando con el Señor. Es libre. Es libre. Uno es libre, hermano. Ahora, la gente que está por ahí en ciertas partes de mi iglesia a nivel mundial son esclavos de lo que dicta el pastor, de las leyes que él mismo le agrega a la Biblia. Qué cosa más grave, qué pecado más grave, y la gente lo sabe y no importa. Ahí estoy tranquilo, ahí estoy tranquilo. Yo desecho lo malo y cojo lo bueno. ¿Cómo va a desechar lo malo? ¿Verá que usted tiene un corazón nuevo, una mente renovada para aborrecer lo que es contrario a Dios y amar lo que es de Dios? Porque eso es lo que dice la Biblia. Eso no se refiere a que yo desecho lo bueno y desecho lo malo y cojo lo bueno. Eso no se refiere. Eso no se refiere, hermanos. Tremendo. Por eso yo le pido a la gente en la congregación, y siempre los he dicho, y prácticamente se los digo como para que Dios los acuse a ellos y no a mí. Les digo, si usted ve algo en mí, en un comportamiento, que estoy torciendo la palabra, reúna a varios hermanos y viene y me reúne a mí. Me dice, pastor, mire, este comportamiento suyo no es de Dios, usted tiene que arrepentirse. Esto que usted está haciendo con la palabra de Dios, que la está torciendo, usted tiene que pedirle perdón a Dios. Y tiene que pedirle perdón a la congregación. Yo se los he dicho muchas veces. Entonces la pelota que la tengo yo, si estoy cometiendo algún error, se la tiro al pueblo. El pueblo me tiene que reunir a mí y a lo mejor sentarme si me tocan sentar. Pero allá no. Cuidado, tocar al ungido. Al ungido. ¿Cuál ungido? Por eso todo eso, mire cómo han torcido la Biblia, y le vamos a seguir mostrando cómo han torcido la Biblia. Apenas estamos, hermano, de más de 16 principios, apenas estamos en el primero. Y apenas estamos empezando. Ya vamos en la 19. Y lo que hemos visto son cosas profundas. Y lo que vamos a ver, que ya eso está claro. Bendito sea el Señor. Y tantas cosas de Apocalipsis tan claras. Ahorita les voy a mostrar algo. Entonces, muy importante, hermanos, que Dios nos renueva la mente para que veamos con los ojos de Dios. ¿Y cuáles son los ojos de Dios? La Biblia. Y si a mí me están torciendo la Biblia o me están agregando mandamientos a la Biblia, entonces le tengo que aplicar a ese pastor o a esa iglesia lo que dice Gálatas 1:6 en adelante. Que si aún viene un apóstol o un ángel de Dios y os trae otro evangelio que le agregan al evangelio de Dios, otro evangelio diferente al que les he predicado, hermano, el tal sea anatema. Cuando le agregan mandamientos a la palabra y que exigen de que se tiene que cumplir igual que se cumple la palabra, hermano, eso es una abominación contra un Dios santo y contra una palabra pura y santa. Muy importante. Aterricen, hermano, arrepiéntanse, si es el caso. Y si es el caso conmigo aquí en la iglesia, me llama la atención, me sientan y públicamente yo lo reconozco. Porque así tiene que ser. Solamente la verdad nos hará libres. Y la verdad, la única autoridad en cualquier púlpito del planeta Tierra tiene que ser 100% únicamente la palabra de Dios y el Espíritu de Dios. No más. No más. Pare de contar. Entonces, muy importante, mas la Jerusalén de arriba, la nacida de Dios, la cual es madre de todos nosotros, de los bañados por la sangre de Cristo, lavados, es libre. Ahora miremos entonces, al menos, miremos quiénes son estas dos mujeres. Porque estamos viendo de que hay una relación perfecta entre dos pactos, dos Jerusalenes, y ahora dos mujeres con los postreros días, con un anticristo, con un espíritu del anticristo, con muchos anticristos, con un hombre de pecado, con ese reino que tenía que desaparecer y establecerse el reino de Cristo.
establecerse Él como el profeta de Dios, establecerse Él como el Silo, el rey de Dios en la tierra, y como el nuevo Israel. Eso todo está concatenado en el primer siglo, días postreros en su venida. Entonces, ahora miremos en ese mismo contexto del primer siglo, por la Biblia, ¿quiénes son estas dos mujeres? Muy importante. Miren lo que dice Apocalipsis 17:5, porque lo usan mucho y se lo acomodan a la Roma papal, especialmente, y tienen cantidad de enseñanzas que convencen al más estudioso y al más bobo, los adventistas del séptimo día. Esos, Dios mío, que las bestias, y eso tiene una enseñanza la más profunda del mundo, y todos se lo acomodan a Roma. Y dicen que la marca de la bestia es que usted y yo nos reunamos el primer día de la semana, que eso lo vamos a seguir viendo, para que usted vea la hermosura y el error tan grave en que están los hijos de Elena White. Entonces, muy importante, así como la Roma papal son hijos de María. Apocalipsis 17:5. Está hablando de una mujer, ¿ok? De una mujer, la que se sació con la sangre, y que estaba vestida de púrpura, de carmesí, de rojo, de azul, de lino fino, de piedras preciosas. Ojo, si todo lo vemos en el contexto de la Biblia, toda esa mentira que enseñan esas gentes, se va al piso fácil para niños. Y en su frente esa mujer tenía un nombre escrito, un misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Esto lo vamos a coger y nos vamos a ir a muchísimos versículos en la Biblia, para que usted vea que la Biblia le diga quién es la gran ramera, con nombre propio y apellido, y ubicación satelital, con el GPS. Aquí nomás le voy a dar uno o dos versiculitos, para que veamos un poquitico de lo que vamos a ver en Apocalipsis, que va a ser la última enseñanza, la 17ª. Creo que hay más, pero por ahora la 17ª, de los principios. Entonces, y en su frente tenía esta mujer un nombre escrito, un misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Pero mire, en el mismo Apocalipsis 18, que está definiendo quién es esta mujer, esta gran ramera, la madre de las abominaciones en la tierra, esta que tenía en la frente un nombre. Dios le había dado al sumo sacerdote que en su frente, y el sumo sacerdote estaba vestido de lino fino, de carmesí, de púrpura y de azul, y cargaba piedras, todo tipo de piedras preciosas, igual que el templo. Pero eso lo vamos a ver en decenas de versículos, muy importante. Y aquí el capítulo 18 está mostrando quién es esa del capítulo 17, el capítulo anterior. Quién es esa gran ramera, madre de las rameras, la madre de las abominaciones de la tierra, la que tiene en su frente algo escrito. Entonces mire aquí cómo da una pequeña definición de qué hace esa gran ramera. Y gran ramera no es otra que se casó, que estaba casada con el más grande del universo, de lo visible y de lo invisible, con Yahweh, el Dios eterno. Abominó, apostató, se divorció de Yahweh, el rey de todo el universo, pero se casó, lo puso a celos, o sea, produjo a celos a Yahweh con César, el más grande de los hombres del planeta Tierra. Eso es muy importante, se casó con César. Dice el verso 24, y en ella, la misma que tiene un nombre escrito, la misma que es un misterio, la misma que es Babilonia, la misma que es madre de las rameras, la misma que es la madre de las abominaciones en la Biblia, contexto la Biblia, no lo busque contextos históricos por ahí tontonetes, eso es demasiada ignorancia.
Estamos hablando de la Biblia y del contexto bíblico. Entonces, y a ella, esa misma mujer, se halló la sangre de los profetas y de los santos. Pregunta: ¿cuándo Roma mató profetas, siquiera uno? ¿Cuándo? Ojo, muy importante, antes de que piense cualquier cosa antibíblica, le quiero decir que el Señor le dijo a la iglesia que nos edifiquemos en el fundamento de los apóstoles, Nuevo Testamento, y profetas, Primer Testamento. Este es el fundamento. Y de ahí dio 3 ministerios más. En este nos tenemos que edificar cada día. O sea que los profetas y los apóstoles siguen vigentes, pero en la Biblia, dentro de la Biblia, los nuevos son puros, una perversión de la palabra de Dios. Entonces, y ahí dio 3 ministerios más, que es el evangelístico, el pastor y el maestro. Muy importante. Entonces, cuando la Roma papal, siglos después de que el Señor destruyó el último reino, que era el reino imperial de Roma, en los postreros días, cuando apareció la bestia y el cuerno pequeño, hermano, ahí, entonces, ¿cuándo estuvo Roma ahí? Si fue cientos de años después, cuando Roma mató a un profeta. Acuérdese que la palabra profética, tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Y dice el Señor que esta palabra profética no es de interpretación privada. O sea que si usted y yo la interpretamos, estamos pecando contra Dios, sino que es revelada. Ella misma se revela. Entonces es muy importante. Entonces, cualquier profeta que se levante hoy, como ya lo he enseñado o lo he compartido, cualquier profeta está en 2 categorías. Una, que es uno que está hablando de su propio corazón, porque profetas ya no existen. Y si es un profeta, y si es está un hombre o una mujer trayendo una palabra inspirada de Dios, entonces, como es inspirada, tiene que estar dentro de este canon inspirado, que ya está sellado eternamente. Y hay de aquel que le quite o le ponga mi palabra. Entonces ya usted entiende que todos los profetas modernos son perversos, mentirosos, no son de Dios. Ahora, si son profetas de Dios, y entonces cuando es un profeta lo llaman profeta y le habla la palabra profética más segura, entonces sí es un hombre de Dios. Pero le tiene que hablar es esta, repetir esta, ojo, repetir esta. No de que usted se va a ganar la lotería, que lo van a mandar a Estados Unidos o que se va a casar con tal persona. Hermanos, son adivinos. Ahora, hay un ministerio que sigue funcionando, que es el ministerio, el don de conocimiento. Y ahí sí pueden haber cosas, ahí sí. Pero de conocimiento, la palabra profética está con candado. Y con un código de muerte para el que le quite o le agregue. Entonces, muy importante. Entonces, aquí en Mateo, en Apocalipsis 18, 24 está hablando de la gran ramera de Apocalipsis 17 y dice, y en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos. ¿Cuál es la única gran ramera? Para ser la gran ramera tiene que haber estado casada con el gran Dios eterno. Ojo, y Dios dice que estuvo casada con él y que se divorció. Jeremías 31 al 33, Jeremías 1, 2, 3, 4, 5, 6, léalo por favor. Ahí está, verso por verso, en Ezequiel 6, etcétera. Ahí está, la que se casó con Yahweh y que se divorció y se casó con el otro más poderoso, porque allá no, esa Jerusalén, esa mujer no andaba sino en las alturas, no se casó con cualquier pobretón por allá de uno de estos países del tercer mundo, no, se casó, se divorció del más poderoso y se casó con el más poderoso del planeta Tierra. Ojo, la gran, pues se llama gran ramera, la gran ramera, muy importante. Babilonia, la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Entonces, ¿quién fue la que mató a los profetas? Hermano, no lo va a preguntar, vamos a leerlo quién fue, para que usted de una vez por todas, claro que esta enseñanza sobre la gran ramera van a ser varias enseñanzas, solamente sobre ella, varias, no un pedacito como estamos viendo acá, simplemente le estoy dando una golosina para que endulcemos un poquitico la lengua, hermanos. Y ella se halló la sangre de los profetas. ¿Quién es la que se
se sobrepasó, que le salía la sangre como la pintan por ahí los diferentes pastores hablando de Roma. ¿Quién fue la que se sació de la sangre de los apóstoles, de los profetas, del Hijo de Dios, de los discípulos y de los santos del Señor? ¿Quién? Lucas 11:49. Mire lo que dice. Miremos lo que dice Lucas 11:49, hermanos. Muy importante. Dice, por eso la sabiduría de Dios también dice, les enviará profetas. ¿A quién? A usted y a mí hoy en día. Está hablando Cristo y está hablando de ellos, de esa generación. Mire lo que dice. Les enviará profetas y apóstoles, y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán. ¿Quién? Esa Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén. Ojo, que matas, no Roma. Cuando dijo el Señor Roma, 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 papas, todo eso, que matas. Jamás, hermano, por amor de Dios. Por amor de Dios, hermano, salgamos de esa ignorancia tan terrible. Acostumbrados a, hermano, la gente feliz con palabra de exhortación, pero no cambian. O no cambiamos, hermano. Tenemos que cambiar con la palabra del Señor y con todo el consejo de Dios. Jerusalén, Jerusalén. ¿Quién era la que mataba a los profetas? Él lo está diciendo. Mateo 39. Mateo 23:39. Y también le dice, oh Jerusalén, Jerusalén, si tan solo hubieses sabido lo que es para tu paz, Él, el Rey de paz. Y le dijeron, el Rey de paz no lo queremos, queremos un reino pero sin rey, nosotros vamos a seguir reinando. Ojo, muy importante. Por eso la sabiduría de Dios también dice, les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán. Ojo. Verso 50, para que se demande de, ¿cuál? De esta generación, no dice del papado romano 600 años después. Uy, Dios mío, qué cosa, qué ceguera más terrible en la que nos metieron. Para que se demande de esta generación, la generación del primer siglo, a los que Él está hablando. La de los postreros días, la del postrer pacto, la que iba a desaparecer, esos 603 mandamientos, más todo lo que decían esos 603 mandamientos, un templo, todo lo que decía, todo desapareció eternamente y para siempre. Ya nunca más se adorará en esa ciudad. Maldijo la higuera, nunca más dará fruto eternamente, hermano. ¿Y quién era la higuera? Esa Jerusalén, Israel, los judíos. Ojo, del primer siglo, de ahí para acá, ningún judío es culpable de nadie, de nada, igual que nosotros, culpables del pecado de Adán y Eva, sí, y de la maldad que hagamos, sí, de resto de nada. Entonces, para que se demande de esta generación la sangre de todos los profetas. Entonces, lo que está diciendo Apocalipsis capítulo 17, de esa gran ramera, y el capítulo 18 la está definiendo como la que se sació con la sangre de todos los profetas. Ojo, no ninguna Roma papal, hermano. Dios mío, qué cosa, esto yo no sé, cosa tan clara, hermano. Mire, apenas estamos viendo un pedacito de todo lo que vamos a ver sobre esa mujer. Para que se demande de esta generación, o sea, de esta Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te han enviado, la sangre de todos los profetas que se han derramado desde la fundación del mundo. ¿Quién fue? Ellos. Hechos capítulo 7, verso 52, ya para cerrar. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Hermanos, vimos tres paralelos de proféticos e históricos de los postreros días, de cuando estaba el Mesías, de cuando todavía había sus profetas, de cuando estaba el anticristo, el hombre de pecado, el espíritu del anticristo y los muchos anticristos, el cuerno pequeño y la bestia, todo eso. Cómo el Señor con tanta claridad habla de dos pactos,
2 Jerusalenes, 2 ciudades. Y vamos a seguir. Y tan claro, yo diría, para mí ya no es necesario que me enseñen más sobre quién es esa mujer de Apocalipsis 17. Tan claro. Pero vamos a ver 100 veces más claro cómo la define terriblemente la palabra del Señor. Así que, hermanos, gracias al Señor por permitirnos reunir un día más. Que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Gracias por sus oraciones, hermanos. Sigan orando por nosotros, sigan orando por nuestros hijos, por nuestro hogar, por los nietecitos, para que el Señor siga teniendo misericordia de nosotros. Por las oraciones de nuestra nuera. Para que sigamos, hermano, por favor, orando por la nuera, por mi hijo, por el bebé. Que gloria a Dios, el Señor se viene glorificando. Así que, hermanos, hermanas, esforcémonos por estudiar. No se conforme con lo que se le está dando acá. Vaya, abra la palabra, pregunte, escríbanos, estamos abiertos. Hay hermanos que me llaman 1 hora, 1 hora y media hablando de la palabra, preguntando, gloria a Dios. Cuando se puede, cuando estoy estudiando, nomás atiendo un poquitico porque estoy estudiando, pero sacamos el tiempecito. ¡Qué bendición! Hay lugares en donde usted no puede ni siquiera darle la mano al ungido porque son tantos y está tan rodeado de guardaespaldas que ni cómo darle la mano al ungido. Ahora, si usted es de los grandes diezmadores, él mismo lo busca para darle la mano. Pero a los pobrecitos allá que tienen necesidades, ¿qué hace esa gente aquí? Están ocupando los puestos de otros. Que Dios conoce los corazones. Y la gente también. Lo que pasa es que la gente se hace la boba. Hermanos, comparta esta palabra. Comparta la palabra. Compártala, porque esto no lo va a encontrar en cualquier parte. Para que corra y Dios sea glorificado y su palabra sea glorificada. Bendito es el nombre del Señor. Padre, te damos gracias un día más, Señor, un primer día de la semana más que nos permite reunirnos en pos de ti, en pos de tu Santo Espíritu y en pos de tu preciosa, bendita y eterna palabra. Señor, gracias. Yo bendigo a mis hermanos, Señor, a los hermanos de Camino de Santidad, Escuela Bíblica, a cada hermano que nos ve, a cada hermano que está atento a estas enseñanzas. Los bendigo sus vidas, Señor, sus ministerios, sus hogares. Glorifícate en ellos en estos tiempos tan difíciles de esta pandemia, Dios mío. Ayúdalos, Señor, glorifícate, Señor, en medio de sus necesidades, Señor, en su empleo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, en su hogar, en el nombre de Cristo Jesús los bendigo. Y que tu paz sea sobre cada uno de ellos y que corra a través de ellos. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén. Que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes, hermanos.